Cine Cívico con Nahum Valladares. Virgencita de Suyapa, tan chiquita y milagrosa, eres enviada de Dios. Fuiste hallada en un camino a mis horas de la noche por un hombre labrador. Madre de nuestra patria y nos das tu bendición. En nombre de los obreros, también de labradores, te dedico mi canción. En nombre de los obreros, también de labradores, te dedico mi canción. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la transmisión especial de la Televisión Educativa Nacional en la ocasión de los 269 años del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Esta es una historia maravillosa, algo que los hondureños llevamos muy dentro del corazón. Nuestra Señora Inmaculada Concepción de Suyapa es algo que nosotros tenemos como parte de la simbología, pero la simbología que no solo representa para los católicos, sino que también para todo un pueblo. La Virgen de Suyapa es posiblemente quien concita a la nación hondureña en todo momento, no solo en el mes de febrero. ¿Cómo comienza esta historia del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa? El historiador Juan Bautista Valladares Rodríguez, apoyándose en las investigaciones que hizo el primer historiador de la Virgen, Jacobo Galindo, indica que en el mes de febrero, no se sabe la fecha, sino que era un día sábado, dos niños que trabajaban en las propiedades de don Juan José Lozano, donde se cultivaba el maíz, donde habían hortalizas. Estos dos niños, Alejandro Colindres Caraballo y Lorenzo Martínez Calona, salieron un sábado, ya entrada la noche, porque su paga se la hicieron muy tarde, y tuvieron miedo de bajar hacia el poblado donde ellos vivían. El poblado era Coyapa, que hoy nosotros conocemos como Suyapa. Los dos niños se quedaron a la intemperie porque les dio miedo tomar el sendero hacia Coyapa y se quedaron a la orilla de una quebrada cerca de un pozo, de un ojo de agua. Veamos estas alegorías del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Aquí vemos a Alejandro Colindres y a Lorenzo Martínez Calona. Alejandro tenía 12 años, Lorenzo tenía 9 años. Decidieron quedarse para evitar caminar por ese sendero, a pesar de que la noche era estrellada, pero tenían temor a las fieras que andaban por el bosque. Se quedaron entonces a la orilla de un ojo de agua. Aquí lo tenemos. Es un pozo de agua eterna. Jamás se ha secado. Pues ahí cerca fueron el lugar donde pernoctaron. Alejandro Colindres tomó su yagual para colocarlo como almohada, pero sintió que algo le estorbaba, se le hincaba en el cuello. Lo arrojó la primera vez, la segunda vez volvió la molestia, a la tercera vez, que nuevamente le molestaba aun cuando la arrojaba, decidió, porque no miraba en la oscuridad de la noche, guardar lo que le estaba estorbando en su alforja. Este es el pozo de agua eterna en el Pirigüín, que tiene, por cierto, un olor a encino, porque encima de este pozo
Hay un encino, veámoslo. Aquí está. Este encino está cerca de la capillita que fue levantada para recordar el sitio donde fue encontrada la Virgen de Suyapa. Es una pequeña capilla y ahí hay una imagen que los visitantes pueden llegar y verla. Pues a un lado está el pozo y a un lado está la quebrada. Piliwin, en lengua náhuatl, quiere decir la quebrada de las rocas. Pues ahí fue encontrada la imagen. Veamos la siguiente alegoría. Alejandro con Lorenzo, en el amanecer del domingo, busca a su madre Ana Caraballo y le cuenta la historia y le entrega la pequeña imagen. Junto a ella estaba su hija María Isabel, que solo tenía 12 años. Alejandro tenía 11 años y Lorenzo tenía 9 años. Esa es la entrega que hace Alejandro a su madre en la aldea de Coyapa. ¿Quieren conocer ustedes cómo es la Virgencita de Suyapa? La Inmaculada Concepción. Veámosla. Aquí está. Es una estatuilla de escasos 6 centímetros. Perfecta. Su cara ovalada. Facciones de una mestiza, de una indígena. Su nariz respingada, su boca pequeña, sus ojos ovalados, con una cabellera suelta. Y el cabello es el cabello de una de nuestras mujeres indias, color negro y hasta los hombros. Le cubre su cuerpo una capa de color azul, tachonada de estrellitas doradas. En el centro, el peto es rosado y surgen del centro del pecho 2 manitas en acción de oración. No están entrelazadas, sino que es en acción de oración. Ahí la estamos viendo de perfil. De acuerdo a la restauración que se le hizo en 1982, se logró determinar que quien la esculpió trató de hacer, porque tuvo que colocarlo en una peaña, de indicar de que ella está de rodillas. Y es la única advocación de María donde ella está de rodillas. Hay advocaciones de María que está sedente y otras, la mayoría, de pie, como lo explicaremos más adelante. Veamos esa estatuilla tan chiquita, como decía en su canto Paco Medina, pequeña y milagrosa. Aquí la tenemos. Cabe en una copa, si solo son 6 centímetros. Ahí estamos con ella cuando fue restaurada en el año de 1982. Quien la tiene en sus manos en la copa, Ivona Sansigens. Ella la restauró después de un robo que se produjo en el antiguo santuario de Nuestra Señora de Suyapa, que ahora conocemos como la ermita. Pues de ahí fue robada y le despojaron todo, sus atuendos, su base de plata, la parte de su... bueno, todo se lo llevaron. Mírenla ustedes, pequeñita, pequeñita. Ya aquí ya se mira más frontal. Está en las manos de Ivona Sansigens. Pues esta es la milagrosa Virgen de Suyapa. Morenita, enviada de Dios, encontrada en el Piliwin, en una noche de un sábado del mes de febrero del año de 1747. Y es el hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Hay algunas personas que dicen apareció. No, no es aparecimiento. El aparecimiento de la Virgen se dio en el Tepeyac con Juan Diego,
porque ahí sí se les reveló, ahí sí fue un aparecimiento. Después, cuando no creía el obispo Zumárraga, Juan de Zumárraga, que era el obispo de México, no creía en los relatos de Juan Diego, le pidió una prueba y ella se la dio. Le dijo a Juan Diego que su ayate colocara unas flores. En el Tepeyac no se daban flores. Cortó unas rosas, las colocó en el ayate, se las llevó al obispo Zumárraga, y cuando éste le mostró a Juan Diego al obispo Zumárraga, estaba ya la imagen de Nuestra Señora de Suyapa. Ese sí fue un aparecimiento. El nuestro fue un hallazgo, como fue el hallazgo que se produjo en el mar Caribe cuando los indígenas Juan y Rodrigo de los Hoyos y el mulato Juan Moreno encontraron a la Virgen de la Caridad del Cobre, también esculpida en madera pequeña de 36 centímetros, con una leyenda en la plataforma que decía, que dice, porque todavía se conserva, yo soy la Virgen de la Caridad. Pues este es el hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa, que ahora conmemoramos los 269 años. Tenemos que hablar mucho de la Virgen de Suyapa, y para ello tenemos varios invitados. Esta noche vamos a contar con la presencia del padre Carlomagno Núñez, que es el rector de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, que estará en un momento con nosotros porque está participando en un triduo que se oficia en la Catedral Metropolitana para conmemorar los 100 años del arzobispado de Tegucigalpa. Pero estará con nosotros. Habíamos invitado también a su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, pero está en esta celebración de los 100 años del arzobispado de Tegucigalpa. Tenemos entonces otro invitado especial, es el vicario de la parroquia, antes parroquia de Suyapa, pero ahora es vicario de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, el padre Juan Antonio Hernández. ¿Qué tal está, padre? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar compartiendo el programa con usted. Muchas gracias, padre. Hay mucho que hablar de la Virgen de Suyapa. Hemos hecho un bosquejo histórico de cómo apareció, de cómo fue ese hallazgo, cómo se produjo en el Piligüín. Pero tenemos que hablar muchas cosas que están relacionadas con lo que se ha venido teniendo durante 269 años de la Virgen de Suyapa. Su primer milagro para el caso, o su primera intersección para que se produjera un milagro, que fue con el capitán Joseph de Celaya, que era el mayordomo de la hacienda de San José del Trapiche. ¿Podemos hablar de eso, padre? Es el primer relato milagroso que se da en el contexto de la veneración de Nuestra Señora de Suyapa, y es un relato que marca el hito, porque a partir de allí, a partir de su promesa, es que se erige el primer santuario de veneración de Nuestra Señora de Suyapa, y eso creo que es muy importante para eso. Que en efecto el capitán de Celaya le promete a la Virgen de Suyapa que si le alivia de los dolores intensos que tenía del mal de piedras, que eran cálculos en la vejiga, que entonces le va a edificar una ermita, un templo. Se curó. Al siguiente día, don Joseph de Celaya arrojó todas las piedras que la martirizaban, pero no le cumplió la promesa. No le cumple la promesa. No se la cumple, ¿no? Pero cuenta también que antes de él morir, le encarga cumplir la promesa a su compadre. A don Bernardo. A don Bernardo. Don Bernardo Fernández, que era su compadre, que era el dueño de las propiedades, porque el capitán Joseph de Celaya solo era el mayordomo. Don Bernardo era el verdadero dueño de todas estas propiedades que se encontraban, que fíjese qué extraño, padre, todo este cordón montañoso tenía, lo
tenían por posesión los indios que tenían descendencia indígena, porque eran náhuatls. Santa Lucía se conocía como Sircagua, aquí Coyapa, y el otro cerro Triquilapa, que es el que tenemos aquí próximo, ¿no? que tiene las dos perturbaciones, ese es Triquilapa. Y todo esto, Sircagua era Santa Lucía, que era precisamente un mineral. Aquí llevaba a otro mineral, que era la mina de la Señora del Buen Suceso, que era en Triquilapa. Y en medio estaba Coyapa, que es ¿cómo se llama? La determinación del náhuatl está en la palma de... Suyapa. La de Suyapa, sí. Suyapa, sí. En el agua de las Palmas. En las aguas de las Palmas. En el agua de las Palmas. O sea que esa es la determinación de Coyapa, que después pasa a ser Suyapa cuando con el tiempo se va conociendo el poblado. Vamos a hacer un pequeño corte, padre, para que sigamos hablando sobre eso, porque de aquí nace la devoción a Suyapa, de ese primer milagro. Y vamos a seguir relatando de cómo llega ella a ese templo, que primero fue una casa de habitación. Que le rendían culto en la casa de la mamá de Alejandro, y que murió muy joven, Ana Caraballo, pero como le entregó en herencia la imagen a María Isabel, que era su hija mayor. En aquellos tiempos se acostumbraba que las pertenencias de la madre pasaban a las hijas, ¿verdad? Y entonces se la dio. Además, Alejandro hizo votos de castidad, nunca se casó, murió muy joven también. Y Lorenzo, pues, y Bernardo murió muy joven también. Entonces la descendencia fue de María Isabel Colindres. Ya vamos a hablar de ello después de esta pausa. Ya retorno con ustedes. Suyapa, tan chiquita y milagrosa, eres enviada de Dios. Fuiste hallada en un camino en las horas de la noche por un hombre labrador. Madre eres de nuestra patria y nos das tu bendición. En nombre de los obreros y también de labradores te dedico mi canción. En nombre de los obreros y también de labradores te dedico mi canción. Desde los cerros de plata se divisa tu pueblito como manta en un palmar. Y con los rayos del sol se ilumina tu iglesita que parece de cristal. Si nosotros los hondureños salimos de nuestra nación, llevamos tu nombre grabado muy dentro del corazón. Llevamos tu nombre grabado muy dentro del corazón. Estamos aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. 269 años de su hallazgo en el Pilihuín. Hay un fervor católico que se está demostrando en este año, porque es la primera celebración que se hace de la Virgen de Suyapa en su templo convertido en Basílica Menor. Esta Basílica Menor, consagrada por su santidad el Papa Francisco en el mes de septiembre del año recién pasado, que le dio esa categoría, ha sido un regalo del Papa Francisco para el pueblo hondureño, porque desde hace muchísimos años el pueblo hondureño aspiraba que su templo fuera convertido en basílica. Y muchos indebidamente le decían la basílica. Nosotros siempre estábamos diciéndoles, miren, ese es un error, no se le puede llamar basílica hasta que no se emita la bula pontificia.
y mientras no estén los signos pontificios en el templo. Pero había gente que decía, no, es que es la basílica. No es basílica. Basílica es desde el 8 de septiembre. El 8 de septiembre fue. 28, la bula tiene la fecha de 28 de agosto. 28 de agosto. 28 de se agosto. recibió aquí en el mes de septiembre ya, ¿verdad? Sí, se recibe, el anuncio se da para la solemnidad de la Inmaculada, perdón, de la fiesta que se celebra el 8 de septiembre, que es se me va, pero es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Ahora, lo que pasa es que la Virgen de Suyapa es una Inmaculada Concepción. Es Nuestra Señora de Suyapa, Inmaculada Concepción. Y ustedes ya la vieron en esa figurita que les mostré a ustedes, que su túnica y todo es de la Inmaculada Concepción. Ahora, hay una cosa, padre, cuando no se cumple la promesa de Joseph de Celaya, del templo, que le prometió después de que arrojó las piedras, Ana Caraballo, que le entregó la imagen a su hija María Isabel, la tuvo en una casita que todavía está aquí en el pueblo, en la aldea, una casita de Bajareque, ahí la tuvo ella durante 30 y tantos años, porque hasta en 1780 se construyó la ermita. Esa ermita era chiquita, solo eran 4 paredes de adobe, 2 ventanas y una puerta, y un techo de 2 aguas y piso de tierra. Así era. Era el palacio de adobes de la Reina Celestial de Honduras. 1780. Pero después viene la construcción de su santuario. Eso empieza en 1913. ¿Le gustaría, padre, que nos fuéramos a ver el viejo santuario? Bueno, Víctor, nos vamos al viejo santuario con las tomas aéreas, que este es un sistema moderno que está empleando el Canal 10. Vean ustedes, este es el santuario. Comenzó a construirse en el año de 1913. Otorgó el permiso al cura párroco de Tegucigalpa, que era Monseñor Santiago Zelaya, el obispo de Honduras, en aquel entonces obispo, todavía no arzobispo, Monseñor José María Martínez y Cabañas, y permitió la construcción de un santuario sobre la ermita. Y la orden era que se hiciera con la cruz latina. A la derecha, la capilla de la Sagrada Familia, y a la izquierda, la del Señor de las Misericordias. Así es. La agonía de nuestro Señor. La agonía de nuestro Señor, sí, ¿verdad? Sí. Y la otra, que es donde está Santa Ana, Joaquín y la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia. Esa es. Que los primeros retablos fueron traídos de los retablos viejos de la Catedral de Tegucigalpa. Se los trajo Monseñor Santiago Zelaya, que fue el que construyó. Esta construcción se le encomendó a Miguel Turcios Reina, que fue el que la diseñó. Y los maestros constructores fueron Pánfilo Sauceda y Máximo González. Pero los de la aldea trabajaron para que ahí fuera el trono de la Reina Celestial de Honduras. La toma aérea deja ver con claridad la cruz latina. La cruz latina. Qué bonita se mira, ¿verdad, padre? Sí. Es raro que la gente vea eso, porque conocen nada más el viejo santuario, que ahora le decimos la ermita. Y ahora ya luce el reloj y se ve. Oye, qué bonito, padre, ese reloj hace poco se lo pusieron. Sí, se inauguró ahora el pasado, la pasada semana. Se instaló, que fue el 21 de enero se instauró. Sí, porque eso sí es nuevo en la ermita. Aquí se mira bien la cruz latina. Veanla ustedes en esta otra toma. ¿Cuál fue el estilo que utilizó el maestro Miguel Turcios Reina? No era un estilo ni barroco ni estilo gótico,
sino que era un estilo clásico, con 2 campanarios en forma de aguja, pero no es prácticamente un estilo gótico, porque no tiene muchos detalles. Sí. O sea que es un clásico, ¿no? Y posee una sencillez, pero una sencillez que también es acogedora, porque uno puede pensar que para estos días de las festividades las personas se pueden llamar como la atención de irse directamente a la basílica. Correcto. Pero muchas personas les atrae lo acogedor que es la ermita, Claro. La dimensión acogedora que posee. Claro, claro. Y ahora, hay una cosa que es bien importante en esto, padre, porque cuando usted mira el viejo santuario, que ahora le decimos la ermita, la gente va a buscar a la Virgen porque ese era el trono que todavía, cuando ya estaba construida la basílica, la Virgen prefería estar allá, la original, y la réplica estaba en la basílica. Ahora no, ahora la original permanece en la basílica consagrada por el Papa Francisco y la réplica, pero siempre sigue teniendo visita, ¿verdad? ¿Ya, padre? No, claro, Y bastante, ¿verdad? no, es imponente la atracción que tiene la ermita por esa dimensión de poseer las características de ser un templo acogedor, y sobre todo porque las personas se pueden acercar con una sencillez, y la sencillez lo refleja, como usted bien lo decía, que no tiene un carácter imponente arquitectónicamente, pero por eso esa misma sencillez atrae y introduce a la persona de una sola vez en un ambiente de oración. Preciosa, sigue siendo todavía acogedora la ermita, el viejo santuario de Nuestra Señora de Suyapa. Y vean ustedes que la gente del pueblo se reúne ahí. Estas tomas fueron hoy en la mañana. Quisimos hacerla en la mañana temprano porque ya de noche no se aprecia la majestuosidad de la ermita. Era pequeña, acogedora. Ese fue su trono desde el año de 1923, cuando quedó terminada. Pero además de eso, ahí, en 1925, cuando era arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Agustín Hombach, el Papa Pío XI la consagró como patrona de Honduras, ¿verdad? Y además de patrona de Honduras, le instauró su fecha para devoción. Para la devoción. El 3 de febrero. 3 de febrero, porque el 2 de febrero también se celebra una solemnidad que es la presentación de Jesús en el templo, o como popularmente la devoción católica le conoce como la fiesta de las Candelarias. La Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria. Y precisamente antes de 1925, de la devoción a la Virgen de Suyapa se hacía el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. El Día de la Candelaria. Y Monseñor Hombach logró que el Papa Pío XI determinara la fecha 3 de febrero como día consagrado a la Virgen de Suyapa. Exacto, como la festividad propia para la celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de Suyapa. Y sea que esto se viene desde 1925 a esta parte. Bueno, yo quisiera hacer una mención en este programa especial de la colaboración que nos ha dado el Canal 48, que nos ha facilitado su set para que podamos aquí, desde el coro de la Basílica, poder transmitir. Qué linda esta imagen de San Martín de Porres. San Martín de Porres, que está en la ermita. Ahí está. Ahora miremos, esta es la coronación, ¿verdad? Sí. Esta es San José, ¿verdad? No, es Jesús. Esa es Rey del Universo. Rey del Universo. María, ¿qué advocación es esta? Esta es la Lourdes. piedad. La piedad. Ok, la piedad. Bueno, ahí está usted, mire. Impartiendo la bendición. Esta fue la misa de hoy en la mañana. Sí, fue una Eucaristía que se celebró hoy a las 12 del mediodía. Al mediodía. Pero qué bonita, el cortinante está precioso. Padre, esto que ven ustedes aquí, no se le podemos considerar como el retablo, pero eso fue construido en 1947 para conmemorar el segundo centenario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Lo hizo un ebanista
de Tegucigalpa que era famoso, se llamaba Don Miguel Galindo. Él lo construyó, es de pura madera de caoba, porque el original era un camerín que fue construido por Antonio Vega, que era un artista de San Antonio de Yeguare, y ahí estuvo durante mucho tiempo, desde que se le consagró como la patrona de Honduras hasta que Don Miguel Galindo. Este es San Juan y la Magdalena en la capilla de la Lomita, es uno de los retablos. En uno de los retablos. Sí. El retablo lateral derecho, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Dónde es está? el izquierdo, en dimensión de entrada. Oh, correcto. A la izquierda, sí. Pero qué bonita la tiene, padre. Porque, Sí. porque la gente como llega ahí, no solo viene aquí a la basílica, sino que aquí es donde está San Pablo, Santa Ana San Joaquín. y San Joaquín. Y la Sagrada Familia en Y medio. la Sagrada Familia, o sea, María, José y el niño. Este es un retablo muy antiguo que perteneció a la Catedral Metropolitana. El padre Santiago, Monseñor Santiago Zelaya, se lo trajo precisamente como regalo a la Sagrada Familia en este lugar. Unas imágenes preciosas también. Son imágenes que fueron esculpidas, talladas en Guatemala. Sí, pero aquí hay una pintura de José Miguel Gómez en el viejo santuario. No recuerdo cuál de ellas, ya la vamos a ver. Miren, eso es lo que les decía, que en la parte de atrás, en lo que sí se podemos llamar el altar, porque ahí se oficiaba la misa antes de que se pusieran los altares enfrente, pero eso lo hizo Don Miguel Galindo. Es de pura madera de caoba. Y ahí es donde está la réplica de Nuestra Señora de Suyapa, ahora. Ahí durante mucho tiempo estuvo. Aquí la ven. Es preciosa también, ¿verdad? Es casi igual el artista que la hizo, pero... Y es una réplica que tiene más de 100 años de la elaboración. Sí. Y es bastante auténtica, con el recorrido del tiempo, ha agarrado una autenticidad que es hermosa. Este camarín está dentro de lo que es el retablo, ¿verdad? El retablo mayor. Pero no es el camarín antiguo. No, el otro no. está precisamente en la sacristía aquí de la basílica. Sí, sí. La peregrina. La peregrina. Este es el de José Miguel Gómez. Este crucifijo. El crucificado es de José Miguel Gómez. Data del año de 1780 por ahí. Mucha antigüedad. Es una pintura muy antigua. Bueno, pues ya les hemos dado a ustedes una idea de lo que era el viejo santuario, que ahora se conoce como la ermita de Nuestra Señora de Suyapa. Repito, fue construida por Don Miguel Turcio Reina, fue el que la diseñó, y los artistas albañiles que la levantaron, Don Pánfilo Sauceda. Y ahí están las palmas para hacer Coyapa, ¿eh? Ese sí, las palmas de Coyapa. Palmas de Coyapa. Qué bonito, man. Mire qué bonita toma, man. Nuestra Señora de Suyapa. Así es como la conocemos nosotros, con su capa abierta, es una capa de plata sobre la cual se colocan los vestiditos. Ahora ya no le ponen mucho vestido de tela, ¿verdad? Sino que solo se usa la capa de plata, ¿no? No, sí, también por lo común la capa se utiliza más para las solemnidades y fiestas propias de la diócesis, pero también no deja de perder la sencillez. Claro. Sí. Ahora, el resplandor que tiene en forma de 8 le fue colocado desde tiempos inmemoriales, o sea que la Virgen de Suyapa tiene ese resplandor en forma de 8 que está nimbado por 12 estrellas que representan el colegio apostólico, ¿no? Sí, las 12 estrellas que... Las 12 estrellas que son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Es para hacer figura de aquella imagen de que María permanece, como la imagen de la Virgen de Suyapa está en oración, ¿verdad? Sí. Entonces, recordemos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, aparece que la Virgen estaba en constante oración junto con los discípulos, entonces por eso refleja las 12 estrellas y María orando con el colegio apostólico. Los Hechos de los Apóstoles de Pablo Tarso, ¿no?
de Lucas. Lucas, sí. Sí, Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles y donde refleja que María está en oración junto con los apóstoles. Bien, bueno, pues ya ven ustedes, esta es una manera que les hemos detallado el segundo templo. El primer templo en realidad fue el templo natural del Piligüín. El segundo templo, la casa de Ana Caraballo y de María Isabel Colindres. El tercer templo lo acabamos de ver, que es la antigua, porque hay que decirlo, el antiguo santuario, hoy ermita. Vamos a regresar aquí en el lugar donde estamos para que podamos compartir con el padre Juan Antonio lo que es la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Ya retorno con ustedes. Ofrece sus servicios, pero es un servicio bastante costoso en euros, por echar a andar, dice, todo ese campanario con un teclado. Correcto. Ahora, usted sabe otra cosa, que hay una curiosidad, que no creo que quienes diseñaron la basílica lo consideraron así, pero a la hora de que el sol está en el cenit, la cruz del campanario de la izquierda señala exactamente en sombra hacia el Piligüín. Ah, mire, eso es una novedad, casi eso no lo habíamos visto. Bueno, eso lo vimos nosotros cuando subimos al campanario, al mediodía, las 486 gradas, y vimos que la sombra que miraba sobre la cúpula pequeña se da directamente hacia el Piligüín. O sea que Nuestra Señora de Suyapa no pierde su camino. No pierde el camino, sí, de donde vino, desde el Piligüín. Ese es el cementerio, hay una vista muy hermosa esta de la Basílica de Suyapa. Es una majestuosidad de iglesia. De verdad, Monseñor Turcios se lució con este proyecto. Sí. Aunque en aquel momento le dijeron que estaba loco, que para qué se ponía a hacer una iglesia con semejante proporción. Sí. Porque así le dijeron a Monseñor Turcios que estaba loco. Sí, sí. Yo sé. Que para qué se ponía a hacer esa iglesia que nunca se iba a llenar. Usted sabe, padre, que el 8 de diciembre de 1954, cuando se colocó la primera piedra, a mí me tocó venir a hacer la transmisión de esa colocación de la primera piedra. Mire. O sea que esta basílica yo lo conozco desde que estaba tierna. Desde que empezaron. Desde que nació. Desde que empezaron. El otro día también vino una familia que dice que venían los domingos a vender ahí contigua a la ermita, porque ya venía bastante gente en peregrinación en aquellos tiempos y venían a vender para recaudar fondos para la construcción de la basílica. Casi que la basílica de Nuestra Señora de Suyapa se ha construido sin ayuda externa, sino ayuda del pueblo hondureño. En estos momentos el sistema de tomas que hemos utilizado en la parte exterior lo hemos desplazado aquí en el interior de la basílica. Ese es el sonido que estamos oyendo al fondo, porque queremos aproximarnos al retablo mayor. El retablo mayor fue diseñado por un artista italiano, Alejandro del Beccio. Él lo diseñó, pero quien lo montó fue don Francisco Hurtado de Soto, que era un taller de arte eclesiástico de Valencia, España, y él fue el que lo vino a montar. Pero yo quiero que usted me describa ese retablo, porque en aquel entonces se conocía como el retablo falso. Yo pregunté por qué se llama el retablo falso. Dice, porque no está pegado a la pared. ¿Pero por qué no está pegado a la pared? Porque quienes diseñaron ese retablo del Beccio y después don Fernando Hurtado de Soto quisieron que en el medallón central donde se iba a colocar la Virgen
como quedaba muy alto, la gente pudiera aproximarse a la Virgen. Entonces hicieron una escalinata por la parte de atrás. Ya no se usa, ¿verdad? Ahí está la escalinata. Bueno, hasta el año pasado se usaba, Ajá. pero el año pasado en este mismo lugar donde estamos transmitiendo, aquí se colocó la Virgen. Ajá. Por el acceso más fácil y más expedito por las gradas, subir por un campanario y bajar por el otro campanario. Sí. En la parte de atrás del retablo las gradas son bien estrechas, sí, y son bien empinadas, y a las personas de edad les cuesta mucho acceder a la Santísima Virgen María. Entonces por eso el 3 de febrero la vamos a colocar aquí mismo, sí, y no en el medallón central como antes se hacía. Es que ahora está el emblema ahí, de verdad. Ahí está el emblema que dice: toda pulcra es María, sin pecado original. Recordemos también, cuando usted hablaba del altar, acordémonos que el altar estaba pegado a lo que era el retablo, y por eso nuestra costumbre de llamar, sí, altar al retablo. Sí, que no es así. Antes del Concilio Vaticano II, la misa se celebraba de espalda. Bueno, sí, usted creció con la misa de espaldas al pueblo. Y yo contestaba cuando decían, Kyrie eleison, Espíritu tú. Bueno, entonces, estaba en latín yo, así es, el altar estaba pegado al retablo. Sí. Entonces por eso la gente hablaba del altar, pero realmente era el retablo. Sí. El retablo, el fondo, la decoración, y la parte baja estaba el altar, que normalmente era de materia sólida. Ahí estaba el sagrario y el expositor del Santísimo. También estaba lo que se llamaba la piedra de Ara, ajá, que era una reliquia de los santos mártires que se colocaba en el sitio donde se celebraba la Eucaristía. Entonces, este retablo, el retablo que podemos decir retablo mayor de la basílica, pues es una pieza hermosa, es un conjunto de mármoles muy bien amalgamados y que forman un solo cuerpo. De decoración del mismo retablo está la imagen de San Pedro y la imagen de San Pablo custodiando a la Santísima Virgen María, y en la parte de arriba 2 querubines con unos soles. También por el significado antiguo, ¿verdad?, de nuestros indígenas, que el sol tenía un significado muy especial, 2 soles. Y en la parte de arriba encontramos un conjunto de 24 cuadros que sin duda representan los apóstoles y las tribus de Israel. Y ahí en el medallón central hay toda una decoración. En el medallón central lo que tenemos actualmente es el escudo de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. En la parte de abajo hay 2 ángeles como en adoración. Cuando se ponía la Virgen ahí, pues ellos estaban contemplándolo. También en el centro, en la parte de arriba donde están los cuadros, está el escudo pontificio. Este escudo pontificio... Aquí lo estamos viendo. Mire, ahí anda nuestro clon. Ahí, mire, ahí es el escudo pontificio. Ese es uno de los privilegios que tenemos nosotros como basílica menor, de usarle el signo de las llaves. Sí. El signo de las llaves debe colocarse en la parte visible del retablo mayor de la basílica y también en la parte externa, porque es el privilegio que nos da el romano pontífice de tener su escudo en la basílica, porque ese es el escudo de la Santa Sede, también es el escudo del romano pontífice. Cuando hay sede vacante también es el escudo de la iglesia. Ahora, este signo pontificio también se encuentra en la parte superior de la entrada principal. Eso lo colocamos con motivo de la misa de acción de gracias de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Entonces es el privilegio, también el cortinaje que podemos contemplar, también tiene el signo pontificio, y se puede poner el signo de las llaves en todas partes de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Ahora me gustaría que le explicara también a nuestros televidentes, porque ahora que ya tenemos algunas de las tomas que estamos practicando ahí en este momento, lo que es el canopeo y lo que es el tintinábulo, que son las insignias pontificias, ¿verdad? Sí, el tintinábulum es un pequeño campanario que normalmente en las procesiones de las misas solemnes tiene que acompañar esa procesión, y se va sonando la campana como signo de unión de la basílica con el campanario de Roma. Es como un pequeño campanario que simboliza el campanario de la Basílica de San Pedro en Roma. El canopeum
es una pequeña carpa, es una pequeña sombría. La sombría papal. La sombría papal, y los colores son rojo y dorado, que son los signos, que son los colores propios del Vaticano. Entonces, la sombría significa que tiene la protección del romano pontífice. Ahora, padre, usted me estaba diciendo que el 3 de febrero van a colocar a la Virgen aquí en el lugar donde nosotros estamos, en el coro, pero en estos momentos las romerías y los peregrinajes que vienen a la aldea de Suyapa y aquí a la Basílica están llegando al presbiterio, que ahora se dedica única y exclusivamente para que esté la Virgen ahí, ¿verdad? Así es, durante toda la novena, desde el 23 de enero, ahí ha estado la Virgen, y de ahí le han recibido a todos los peregrinos de todos estos días. Mañana todavía está ahí, hasta más o menos a las 6 de la tarde, que tenemos la última Eucaristía, y después se va a trasladar a la plaza para comenzar el videomapping y después la vigilia. Allá anda nuestro dron haciendo las tomas. Sí. Tomas que más tarde vamos a tener con más aproximación para que la gente pueda ver los detalles que se encuentran no solo en el retablo mayor diseñado por Alejandro del Bello, sino que también para que vean lo maravilloso que son los retablos laterales, que artistas hondureños ahora con una extraordinaria y maravillosa forma han logrado colocar en los laterales. ¿Cuántos retablos hay en los laterales? Son 15 retablos. 15, ¿verdad? 13 que hemos hecho actualmente y 2 que ya existían. El de la Piedad y el de... La Santísima Trinidad. Sí, que hoy está la Santísima Trinidad donde estaba la antigua Piedad, sí, y del Resucitado donde está el Bautisterio. Entonces realmente son 15 altares laterales los que tiene la Basílica, 13 nuevos y 2 que ya existían. Que los vamos a ir viendo poco a poco. Y también vamos a hablar aquí para que el Padre Juan Antonio nos pueda indicar, porque todo el mundo viene aquí y ve la maravilla de los vitrales. Estos vitrales fueron diseñados por pintores hondureños, pero se mandaron a Italia para que allá se hicieran a España, ¿verdad? Óigame, pero son una maravilla, porque aquí es todo el camino de María, ¿verdad? Es toda la vida de la Santísima Virgen María. Desde la Anunciación hasta la Ascensión, ¿verdad? Los vitrales son un libro abierto. Los vitrales van a reflejar toda la vida de María en el Evangelio. Inspirado en los pasajes del Evangelio, están hechos todos estos vitrales que son de una proporción inmensa. La parte central del vitral tiene alrededor de 8 metros de alto, o sea, son vitrales grandes, y en la fachada principal está la Virgen de Suyapa y está relatado el hallazgo también en vitral. Pero los vitrales de alrededor de la basílica, digamos, una maravilla. Los que están en los laterales son una maravilla, pero algo que la gente no observa son los vitrales de la cúpula y los vitrales laterales, que todos son en torno a la Eucaristía. Son vitrales de una belleza extraordinaria. Estos vitrales, Monseñor Héctor Enrique Santos, con la ayuda de los fieles, los mandó a hacer a México. Sí. El otro día vino un artista mexicano, pariente de la señora Lucia Cristina de Galvez, y dice que esa fábrica se perdió en México, que ya no hace estos vitrales, así que son unos vitrales históricos, algunos se han ido dañando con el tiempo y merecen ya una buena restauración. Estamos en contacto con la señora María Elena San Martín y para que ella restaure algunos que han perdido algunas piezas, pero de resto se mantienen en un buen estado la mayoría de estos vitrales, que son una belleza en esta basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Bueno, aquí vamos a estar compartiendo el programa para que podamos llevar todos estos detalles, porque mucha gente llega a la basílica y contempla el templo maravilloso, la arquitectura, porque ¿qué estilo es este, padre? Es un estilo moderno, pero sí, siempre
siempre guardando el estilo de antes del Vaticano II, las 3 naves, la cruz latina, sí, el retablo mayor y todos los elementos propios que daba la comisión del antiguo oficio divino para las iglesias. Porque en el jubileo fue cuando se hizo la capilla del Santísimo con la Puerta Santa, ¿verdad? Con la Puerta Santa, que eso no estaba originalmente. Con motivo del año 2000, sí, pero ahí era la sacristía. Sí, la sacristía. Ahí fue donde se revistió San Juan Pablo II para la misa en el atrio y de ahí salió para todo el pueblo de Honduras. O sea, la capilla del Santísimo es una capilla histórica donde estuvo el santo San Juan Pablo II revistiéndose. Sí. Revestirse es ponerse los ornamentos propios para la liturgia y él de ahí salió en procesión a la fachada de la basílica donde se celebró la gran misa campal. Quiero decirle que aquí en esta basílica han estado 2 santos, al menos de 2 santos reconocidos por la iglesia. Sin duda hay muchos más santos que de esos anónimos que han pasado por aquí. También cuando vino a Honduras la Madre Teresa de Calcuta, en una de sus visitas vino a ver la Madre y estuvo aquí en esta basílica. Entonces tenemos 2 santos que han estado en esta basílica de Nuestra Señora de Suyapa, San Juan Pablo II y la Beata Teresa de Calcuta, que en el mes de septiembre va a ser canonizada. En este momento es beata, pero ya en septiembre va a ser canonizada por la iglesia. Ya aprobaron sus milagros, ya el Papa Francisco dio el ok para que sea declarada santa. La verdad que la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa es una iglesia muy hermosa, la más grande de toda Honduras y una de las más grandes de Centroamérica, que se reviste de una importancia espectacular, más en este momento en que el Papa Francisco la declaró como basílica este lugar. La imagen que ustedes contemplan pues es un homenaje a San Juan Pablo II. Aquí tenemos a Jesús. Y en ese mismo lugar fue donde se celebró la Eucaristía. Sí, en el atrio. Hoy tenemos como invitado, ya vamos a estar platicando con él más adelante, con el escultor que hizo esta maravillosa estatua del Papa San Juan Pablo II, porque esto es en memoria de su visita en 1983. Vamos a estar con Jesús Alay para que podamos platicar con él más adelante, porque él también fue quien esculpió la imagen de Nuestra Señora de Suyapa que se encuentra en los jardines del Vaticano. Y así es, yo estuve también cuando la fuimos a dejar a Roma. Fuimos en la misa con el Papa Francisco en la capilla de Santa Marta y después en la intronización que la hizo el cardenal Bertelo junto con el cardenal Rodríguez en los jardines del Vaticano. Fue una ceremonia muy elegante, muy bonita, donde se colocó la Santísima Virgen de Suyapa. Sí, ya la vamos a ver dentro de un instante cuando tengamos a Jesús aquí en el set. Padre, yo también quiero agradecerle al Canal 48 porque nos da las facilidades para que podamos estar ocupando su set, que es el set que van a tener durante toda la conmemoración. Estas facilidades nos permiten la transmisión de este programa especial en la conmemoración del 269 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa en el Piliwín, y la intronización en 1925 como la patrona de Honduras y en 1929 consagrada y coronada por su santidad el Papa Pío XI como patrona, y ya con la devoción el 3 de febrero, que fue un logro de Monseñor Agustín Hombach. Así es. Que falleció en 1933, pero que era un suyapista de primera. Bueno, vamos a ir a hacer una pausa para que después continuemos aquí con nuestros invitados, los sacerdotes, el rector de la Basílica, el padre Carlos Manuel Núñez, y el vicario, el padre vicario Juan Antonio. Juan Antonio es un sacerdote de los jóvenes. Bueno, ¿cuántos sacerdotes hay ahora aquí, padre Juan Antonio? Somos 3 sacerdotes asignados acá. ¿El padre Mario está aquí? El padre Mario. El padre Mario es que nos ha estado colaborando en el contexto de la celebración de Nuestra Señora de Suyapa. 3 sacerdotes. 3 sacerdotes. Y con tanta Eucaristía que ha habido en estos días, porque aquí han estado de continuo.
¿Cómo es? ¿Solo ustedes tres están? No, gracias a Dios hemos tenido la colaboración de distintos sacerdotes de la diócesis que han estado y se han mostrado anuentes, no solo para ayudarnos con el sacramento de la Eucaristía, sino también con el Hermer, sacramento de la reconciliación. Sí, el padre Hermer, sí. que fue párroco. Que fue ahora está en Santa Lucía. El anterior párroco, sí. Que ahora está en Santa Lucía. Con él, cuando estaba oficiando. Sí, él estuvo acompañándonos este día de hoy y posteriormente también lo hará. Y ahora la misa oficial del día 3 de febrero, esa va a ser oficiada por su eminencia, el cardenal Rodríguez. Sí, la preside. ¿Es concelebrada? Sí, concelebrada por todos los sacerdotes, y tengo entendido, padre, que viene uno de los obispos de Estados Unidos, de Cincinnati. Ah, sí. Que el arzobispo de Cincinnati, que viene a concelebrar la Eucaristía. ¿Cuáles fueron los donantes de la Pietà, la réplica de Miguel Ángel que se encuentra en uno de los retablos? ¿Quiénes fueron los donantes? Fueron unos empresarios norteamericanos que la compraron a una fundación papal. Esta fundación papal solicitó al Vaticano el permiso para hacer 100 réplicas de la Piedad, 100 réplicas únicas en el mundo, porque no van a dar un permiso más para esas réplicas. Entonces ellos la donaron para Honduras. Preciosa. Preciosa, y quiero decirle que esta misma Piedad que contemplamos aquí en la Basílica fue la misma que estuvo en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia y que estuvo con el Papa Francisco. De Filadelfia se vino para Honduras. Entonces es una pieza hermosa, de mármol de Carrara, y aquí pues tenemos ese pedacito, esa joya aquí en Honduras. Vamos a ir en unos instantes a hacer un recorrido por todos los retablos laterales donde están las imágenes de San Judas Tadeo, de María Auxiliadora, de San Juan Bosco, el Divino Niño, de San Miguel Arcángel, el patrono de Tegucigalpa, de la Virgen del Carmen, del Corazón de Jesús, de San Pío. No se me queda ninguno, ¿no? San Juan María Vianney. Sí. Ah, también, sí. No sé, creo que es del otro lado. San Francisco de Asís. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Y el Divino Niño está también por ahí. Vamos a ir a hacer un recorrido para que puedan ver estos retablos que se hicieron ya cuando ya era párroco el padre Carlomagno Núñez, pero ustedes van a ver artistas hondureños que trabajaron esos retablos como si hubieran sido los de don Francisco Hurtado de Soto. Así es. Igualitos. Igualitos. Con las mismas características. Con las mismas características. Ya retorno con ustedes. Teníamos aquí en el set, pero nos ha desaparecido, ¿verdad? Al escultor hondureño Jesús Zelaya, quien precisamente esculpió a el Papa Juan Pablo II en la plaza que se encuentra frente a lo que era el atrio de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, una preciosa obra, ¿cómo se llama? En bronce. Es una obra extraordinaria, piedra y bronce, pero es maravillosa la obra. Pero Jesús además llevó a la Virgen de Suyapa a los jardines del Palacio Vaticano. Y ya vamos, tal vez Jesús me ha desaparecido en un momento. Bueno, miremos estos retablos, padre Juan Antonio. Este es el Corazón de Jesús, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, una obra bella, la cual expresa y se ha manifestado siempre dentro de la teología cristiana como la ternura de Dios. Estas imágenes fueron donadas, la mayoría sí, por las tabas que integran el patronato o la asociación, ¿cómo se llama? No, las imágenes se adquirieron con propio de las personas que colaboran a la Basílica de Suyapa. Vamos a ir haciendo el recorrido, Víctor, de todas las imágenes que se encuentran en los retablos laterales, para que el padre Juan Antonio
nos puede hacer la descripción de las mismas. Esto es una toma general que estamos viendo. Aquí estamos en el set. Desde aquí se puede ver esta toma. Ya no hay feligreses porque a las 6 de la tarde se cerró el templo. Llegaron los últimos peregrinos. La última misa fue a las 5 de la tarde, pero el templo en estos momentos solo está en posesión de nosotros. Ahora veamos este otro retablo. Este es el San Francisco de Asís, que evoca también, es uno de las devociones más populares en nuestro país, pero también manifiesta que también es el pontificado de su santidad el Papa Francisco. Entonces, dentro de ese contexto también se quiso colocar esto. Bien, este es entonces San Francisco de Asís. Vamos a ir a otro de los retablos. Vean ustedes que estos retablos que fueron confeccionados por artistas hondureños tienen el mismo diseño que utilizó don Francisco Hurtado de Soto del taller eclesiástico de Valencia, España, y que construyó también el retablo central o el retablo principal que describía ya el padre Carlomagno. Aquí tenemos a Nuestra Señora del Carmen, a la Virgen del Carmen, como popularmente se le conoce, una advocación bastante popular como la que nos auxilia en las causas de pena, y también es una imagen que se expande porque estos dos, el manto que tiene agarrado eran la tradición se atribuye de que un soldado para pelear ocupaba una pechera que le llaman, y atrás también, y también se evoca también dentro de la teología que llevar el escapulario adelante y atrás son como las dos. Esta es la advocación de María, que conocemos como la Virgen del Carmen, que auxilia a las almas que están en el purgatorio. Ajá. Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, vamos ahora, estamos haciendo un recorrido por la parte de la nave central de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa para poder tomar esos retablos laterales que recién fueron construidos. Yo creo que fueron inaugurados en diciembre, ¿verdad, padre? Sí, fueron bendecidos por su eminencia el cardenal Rodríguez en una misa solemne que se celebró el 24 de diciembre a las 11 de la mañana. Vean ustedes la nave central, al fondo. Aquí tenemos al patrono, ¿no? Al patrono de la arquidiócesis de Tegucigalpa, San Miguel Arcángel, el jefe de las milicias, el que pelea en la batalla contra Satanás. Por eso la imagen aparece con esa espada, ¿verdad? Y el jefe, el comandante en jefe de las legiones celestiales. De las legiones celestiales. El por que eso derrotó a Luzbel cuando Luzbel quiso compararse a Dios. Exactamente. Y en el libro del Apocalipsis aparece que Miguel luchó contra Satanás y le derrota en la batalla. Y por eso siempre en la imagen de San Miguel Arcángel aparece San Miguel pisando la cabeza de Satanás. El arcángel mayor, porque son 7 arcángeles, es Miguel, Rafael, Gabriel, que fue el de la Anunciación, está Salatiel, Uriel, Balaquiel y Rudaquiel. Son 7 arcángeles, ¿verdad? 7 arcángeles. ¿Me equivoqué en alguno de ellos? No, está bien. Esos son los 7 arcángeles. Bueno, ahora tenemos al Divino Niño. El Divino Niño es una advocación, es una devoción popular que muchas personas lo invocan especialmente para cuando una madre no puede concebir, lo invoca, o también es invocado para las causas cuando se quiere adquirir un bien que es bastante complicado, entonces las personas lo invocan para esta advocación. Tenemos al Divino Niño que también se encuentra en uno de los laterales. Vamos a continuar haciendo este recorrido por los retablos laterales. Aquí volvemos al retablo principal. Un retablo lindísimo, que lástima que no pudimos tomar la parte de atrás de lo que se llamaba el retablo falso, donde están las escalinatas. Este es San Juan María Vianney. San Juan María. Sí, es para el jubileo sacerdotal el Papa Benedicto
lo declaró como el patrono de todos los sacerdotes. Entonces, y siempre aparece él con la estola morada, es decir, esa tela que cuelga sobre sus hombros, para evocar que es el cura confesor que vivió en Ars. Y también se le conoce a él por vivir plenamente la vocación sacerdotal bajo las dos dimensiones de la Eucaristía y de la confesión. Bien, esta es otra toma que se está haciendo ya para la salida de la entrada principal del templo, de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Nosotros estamos precisamente en la parte superior, en lo que se le conoce como el coro, que aquí termina las 46 gradas que dan al coro. De ahí hay que subir 340 más para llegar a los campanarios. O sea que son 386 gradas, ¿verdad?, hacia los campanarios. Yo me di hace 2 años la oportunidad de subirla, pero ya no vuelvo a subir ahí. Bueno, aquí tenemos a San Pío, ¿eh? Al Padre Pío de Petrelcina, un gran santo también, que se le conoce a él por diferentes carismas y dones. Sobre todo fue uno de los santos que adquirió y Dios le regaló la gracia de los estigmas. Por eso él aparece, y los estigmas lo llevó durante 50 años en su vida, y también por eso es que aparece con guantes en sus manos cubiertas. Con las manos cubiertas, porque... O sea, los mismos estigmas de San Francisco de San Francisco de Asís. De los estigmas de la crucifixión. También a él los testimonios de las personas cercanas le atribuían el don de la bilocación, es decir, el don que podría estar en 2 partes a la misma vez. Muchas personas dicen que le miraban confesando y al mismo tiempo celebrando la misa. Bueno, vamos a finalizar aquí este recorrido por los retablos laterales, porque está el de San Judas Tadeo, está el de San Juan Bosco, está el de San Pedro, está el del Resucitado, está el de la Santísima Trinidad y el de María Auxiliadora. Esos son los que nos faltan. El de la Santísima Trinidad es un lateral. Ese es el de San Juan Bosco. El de San Juan Bosco, correcto, sí. Es de los últimos que se encuentra por el lateral derecho, ¿verdad? Derecho en sintonía de salida. Correcto, sí. Víctor, vamos a terminar este recorrido por los retablos, porque quiero hacer referencia a un artista hondureño que lo teníamos aquí en el set, pero se nos fue. Posiblemente vio que estábamos alargando mucho, pero lástima porque lo habíamos invitado a Jesús Zelaya, el artista que logró esculpir la imagen de San Juan Pablo II, que se encuentra en la Plaza Mayor de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Pero lo otro es que él esculpió la Virgen de Suyapa, que se encuentra en el jardín, en los jardines del Vaticano, que ya le explicaba el padre Carlomagno Núñez, fue entregada a su santidad el Papa Francisco. Allá llegó una delegación de Honduras. Vamos a ver las fotografías. Esta es la imagen de Nuestra Señora de Suyapa, que se encuentra en los jardines del Vaticano. Abajo está la inscripción en base de mármol. En la base que le puso Jesús Zelaya está la alegoría de el hallazgo, o sea, Alejandro Colindres y Lorenzo. Lo que presentaba usted al inicio del set. Exactamente. Pero esta es una bellísima obra de Jesús Zelaya. Veamos la siguiente fotografía, porque aquí está Jesús. Miren ustedes las dimensiones. Ahí está Jesús al lado de su obra, contemplándola, que fue entregada en el Vaticano hace ¿cuántos años más o menos? Unos 4 años, ¿verdad? 3 años. 3 años. Hace 3 años fue entregada en el Vaticano. La siguiente fotografía, ahí vemos siempre en los jardines. Esta es una fotografía, ella es mi hija, que iba en la delegación a entregar la imagen de Nuestra Señora de Suyapa. Aquí la vemos, ahí está también Jesús Zelaya. La delegación la presidía el expresidente Porfirio Lobo, la primera dama, doña Rosa Lobo,
y además iba el canciller de la República, mi hija estuvo también en la delegación, y Carlomagno. El padre Carlomagno, y tengo entendido que también participó el padre Víctor Ruiz. Ah, Víctor Ruiz también, correcto, sí, que fue vicario aquí en la parroquia. Sí, fue el vicario. Sigamos, la siguiente fotografía muestra a Jesús. Saludos. En audiencia con el Papa Francisco, Jesús Zelaya. Pero Jesús Zelaya tiene una condición muy especial. Además de ser un gran escultor, él es originario de la aldea de Suyapa. Él aquí nació. O sea que trae en su espíritu y en su sangre la inspiración de la Virgen de Suyapa. Ah, qué bien. Jesús Zelaya. Lástima que no se nos fue, porque hubiéramos platicado cómo se sentía él cuando estaba haciendo estas dos obras maravillosas que realizó. La de la Virgen de Suyapa, que se encuentra en los jardines del Vaticano, y la estatua de San Juan Pablo II, que se encuentra en la plaza, que es frente a la Basílica, para recordar su presencia cuando él ofició la misa en aquel marzo de 1983. Padre, usted sabe que la Virgen de Suyapa fue robada 2 veces. Tengo entendido que sí, en 2 ocasiones fue robada y aparecía también milagrosamente. Sí, en 1936 se la robó una enferma mental que se llamaba Dolores Chávez Corpeño. Se quedó en el viejo santuario, durmiendo en la noche, nadie se percató de que ella estaba en una de las bancas, y en la madrugada llegó, abrió el camarín, la sacó y se la llevó a su casa. Fue un escándalo. 1936 se perdió la Virgen de Suyapa, ¿no? Pero ella misma se delató cuando a los vecinos que vivían en Cipile les dijo que ella tenía en su casa a una muñequita preciosa, y con eso se delató de que ella se la había llevado. Como era enferma mental, pues no, fueron a rescatarla. El cura párroco de Tegucigalpa era el padre Ramón Salgado. Llegaron allá y en procesión la trajeron de nuevo aquí al santuario. Y la segunda fue en 1982, un robo que hicieron siempre en el viejo santuario. Se llevaron a la Virgen, se la llevaron el resplandor, que estaba adornado con piedras preciosas de oro, la capa de plata y todas las joyas que tenía la Virgen, la coronita, todo se lo llevaron. Y los ladrones tuvieron temor porque había una indignación popular. Y entonces ellos temían de que les fuera a pasar algo y la fueron a depositar en la noche a un sanitario en la terraza de Don Pepe. Ahí el propietario de la terraza de Don Pepe, Pepe Barroso, se comunicó con nosotros para decirnos que habían encontrado una estatuilla pequeña de una virgen, y me dice, él me llamó telefónicamente, me dice, yo no sé, pero como se ha perdido la Virgen de Suyapa, yo quiero decirte cómo, ya me indicó cómo era, y como yo ya la había visto a la Virgen así, entonces le digo, es la Virgen, llévala ahí al Palacio Arzobispal. Llamé a Monseñor Santos y Hernández, que era el arzobispo de Tegucigalpa, y le dije, mire, Monseñor, va a llegar José Barroso, y yo creo que la Virgen me avisa. Y me avisó el Monseñor, me dijo, sin aún, es la Virgen. Entonces yo di la noticia de que había aparecido la Virgen. Ahí fue donde se le hizo la restauración por parte de Ivona Sansiguen. Estamos hablando de 1982. Ya cuando vino el Papa Juan Pablo II, ya estaba restaurada. O sea que hemos tenido nosotros bastante que ver con la Virgen de Suyapa. ¿Sabe, padre Juan Antonio, que yo conocí a la Virgen de Suyapa cuando tenía 10 años? ¿Y eso cómo sucedió? Mi tío Juan Valladares estaba escribiendo el libro del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Y entonces se vino con todos, sobrinos, hijos, bueno, Alejandro Valladares Lanza, que fue embajador de Honduras en el Vaticano, Miguel Izaguirre, que era un Valladares. Venimos varios, teníamos 10 años, eso fue en el año de 1946, y él venía con un fotógrafo para
tomarle fotografías al camarín y a la Virgen. Entonces sacaron a la Virgen y ahí me di cuenta de lo pequeñita que era. Y claro, la sacaron de su ropaje que tenía, porque hicieron varias tomas. Y ahí la conocí por primera vez, o sea que yo tenía 10 años cuando conocí a la Virgen. Por eso cuando me la describieron después del robo, pues inmediatamente la identifiqué, porque yo la había visto en aquel entonces. Además, que la tuve muy cerca con la restauración, cuando Ivona Sansigens, porque Ivona me invitó para que fuera a ver cómo estaba quedando la Virgen. Usted sabe que se le había cubierto todo el rostro con la cera que se petrificó y ya no se le miraba el rostro a la Virgen de Suyapa. Y ella le hizo la restauración y nos contaba Ivona que cuando estaba trabajando en ella sintió que el estilete que estaba utilizando se rompió de frente y sintió una mirada desde el fondo que le estaba guiando las manos. Y ese día me llamó ella a su casa para ir a ver a la Virgen de Suyapa. Y la tuve otra vez, que es la fotografía que mostré al principio del programa, cuando la tiene ella en una copa, porque ahí cabe en una copa. Una copita. Y usted, yo le he visto a don Nahum que muy devoto, es un peregrino más. Bueno, usted cada me ve, domingo. Bueno, usted me ve todos los domingos aquí en misa, ¿verdad? Claro, y me imagino que más de una experiencia ha marcado la Virgen en su vida. Claro que sí. ¿Y fue usted al pozo de agua eterna? Sí, allá estuvimos ayer en el Pilihuín. ¿Y olió el agua usted? Sí, qué fragancia, ¿verdad? Una fragancia hermosa. Puro encino. Encino, sí. Usted me acordaba el día de ayer. Sí. Fíjese que eso también yo lo conozco desde que yo llegaba al Pilihuín, muy niño también. Había un señor que se llamaba Don Sabas, al cual íbamos a visitar con mi padre, y él nos llevaba, y él fue el que nos enseñó ese pozo de agua eterna. O sea, nunca se ha secado, ni en verano ni en invierno. Ahí está el ojo de agua. Y ese ojo de agua, Alejandro Colindres lo relata cuando entrega a su hermana y ella hace su declaración antes de casarse con el señor Miguel Flores. Dice que cuando ella tenía 12 años, su madre le entregó una imagen de la Virgen que había encontrado su hermano Alejandro en el Pilihuín, y la describe, dice, y no solo describe, sino que dice, fue encontrada a la orilla de la quebrada cerca de un ojo de agua. Y ahí está el ojo de agua. Ahí está. Y vio la capillita, ¿no? Y la capillita, y me comentaba el vicario allí de la parroquia de Padre Bosco, que cada año que se celebra la Eucaristía son insuficientes a veces en la capilla allí. Y los fieles de allí dicen que no se llama Suyapa, que se llama la Pilihuín. La Pilihuín, así le dicen. Es cierto. Y la tiene, oiga, y no la dejan salir, ¿verdad? No la dejan. Como no dejaban aquí la Virgen. La Pilihuina es la Pilihuina y ahí la tienen y no sale. Sí. ¿Y vio el ángel de adoración que tiene? Sí, muy hermoso todo, todo lo que está ahí. Pues esa es una devoción que nosotros mantenemos con la Virgen de Suyapa desde el año de 1946, y nosotros participamos en el segundo centenario en 1947 con mi abuela materna. Venimos precisamente después de haber sido sepultado en la antigua santuario Monseñor Ernesto Fiallos, el lirio de Honduras. Ayer que estábamos allá, porque allá nos dimos cita como 2.000 jóvenes, 2.000 jóvenes para peregrinar desde el Pilihuín hacia la Basílica. Sí. Y ellos decían que el primer templo fue natural. Natural, dice, porque eligió el trono del Pilihuín, dice. Así es. Y ellos dicen, no se llama Suyapa, se llama la Pilihuina. La Pilihuina. Su primer retablo, dice, fueron los pinos, los encinos y los liquidámbar. Exacto. Ese fue su primer gran retablo. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para que después vengamos a despedir este especial sobre la Virgen de Suyapa que hemos realizado en la Basílica de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción de Suyapa, en los 269 años de su hallazgo. Ya retorno con ustedes.